Hola, hola, ¿qué tal amigos? Feliz lunes, inicio de semana. Sean todos bienvenidos a otro programa de salud y algo más que como siempre preparamos con muchísimo cariño y dedicación para todos ustedes. Ya estamos en vivo, usted puede interactuar con nosotros 0414-187-9364 @salud y algo más piso I. Hoy en el programa nos acompaña el doctor Miguel Ángel Useche, cirujano plástico, para hablar acerca de las cirugías electivas en tiempos de COVID-19. Más adelante, Michelle Núñez, pediatra gastroenterólogo, nos cuenta sobre el impacto que tiene el COVID-19 en los niños en estas nuevas variantes. Asimismo, Héctor Coronado, autor del libro Familia, Amor y Cáncer, llega para contarnos su historia de vida. Amigos, y de esta manera damos inicio al programa del día de hoy, pero como siempre lo vamos a hacer con un dato saludable para todos ustedes. Adelante. ¿Y quién no anhela empezar el día con buen humor? Pues un buen plato de avena puede ayudarte a que lo logres, y debido a que este alimento estimula la producción de serotonina, también conocida como la hormona del buen humor. Amigos, iniciamos salud y algo más desde este lunes 31 de enero. Recuerde que si usted tiene alguna duda puede hacerlo llegar a través de nuestros puntos de contacto, lo tienen ahí en pantalla. Para iniciar el programa de hoy ya se encuentra con nosotros el doctor Miguel Ángel Useche, cirujano plástico. Feliz mañana, doctor, bienvenido una vez más al programa. Feliz mañana, Claudia, un saludo a toda tu audiencia. Hoy lunes, pues bueno, tocando este interesante tema como son las cirugías electivas en tiempos de COVID-19, ¿no? Para todos, pues nadie es un secreto que esta pandemia vino a traer a revolucionar al mundo, y pues en el área de la cirugía plástica, pues también, pues, y no solamente, sino en la cirugía general, sobre todo pues aquellos pacientes que se iban a hacer en un momento alguna cirugía, y esto pues detuvo o puso un freno para la realización de las mismas. Hay muchos miedos actualmente por parte, ¿no?, de esas personas que en estos momentos quisieran someterse a un proceso quirúrgico y sobre todo en el área estética, doctor. Pero ¿cómo es el manejo, el protocolo en estas personas que por supuesto desean realizarse? Sí, claro, es importante porque todos los pacientes hoy en día preguntan, doctor, ¿es conveniente operarme ahorita en tiempos de pandemia? Cuando se inició la pandemia en el año 2020, que aparecieron los primeros casos, obviamente el riesgo era muy alto y se suspendieron todas las cirugías electivas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabíamos que todos los centros de salud, tanto hospitales como clínicas privadas, estaban abarrotadas de casos de COVID. Y no sabíamos, pues estábamos aprendiendo de esta enfermedad y de las complicaciones que podían aparecer, inclusive el riesgo de contagiar a todo el personal de salud. Entonces se crearon pues protocolos, no solamente aquí en Venezuela, sino en muchos países del mundo, para el manejo, después de que pues obviamente comenzó a bajar el número de casos y el número de muertes, y aparecieron las vacunas que vinieron pues a salvar y a disminuir los casos y la mortalidad por esta infección por COVID. Entonces ya pues la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica diseñó un protocolo para el manejo de todos los pacientes que van a ser sometidos a cirugía electiva en tiempos de pandemia. Entonces, en el momento de la realización de la historia clínica, ya hacemos pues nosotros una encuesta epidemiológica, y esta encuesta epidemiológica es que hacemos un interrogatorio exhaustivo, aparte de la parte médica que nos interesa como tal, en si el paciente tuvo infección o no por COVID, si tuvo contacto con personas que estuvieron positivas en los últimos días, si ha tenido algunos de los síntomas recientemente, y ahorita hacemos énfasis con la vacunación. Yo creo que es indispensable que todo paciente que va a ser sometido a una cirugía electiva debe estar vacunado. Es como un requisito que... Sí, porque sabemos que las complicaciones de esta enfermedad disminuyen con la aplicación de la vacuna. Sabemos que ahorita la cepa nueva Omicron, que pues está azotando y a todo el país entero y a muchos países del mundo, la gente vacunada le da pues de una manera leve a moderada. Ya los casos más graves son pacientes que tienen comorbilidades, ¿no? Y esos son pacientes que obviamente no van a ser operados. O sea, a menos que sea por una condición de emergencia, que pues su vida puede estar en peligro y necesita operarse de emergencia, ¿no? Entonces, hacemos mucho énfasis en eso que te comenté, en la encuesta, en esos antecedentes, y el paciente está vacunado o no, y si tuvo infección reciente por COVID-19, ¿no? Es importante que si el paciente tuvo una infección por COVID en un periodo y desea operarse, no es recomendable operarse. Debe esperar, si le dio de manera leve
un tiempo aproximadamente de 4 semanas. Entonces, ¿cómo sabemos si es leve o cómo sabemos si es moderado? Eso es importante también, que el médico, pues el cirujano, interrogue bien al paciente, y si el paciente tuvo síntomas, se realizó la prueba y está positiva, debe aislarse. Ya sabemos que los tiempos de aislamiento se han acortado, antes eran de 15 días, hoy se habla de un periodo de 7 a 10 días, y que los síntomas obviamente son respiratorios, pero son de manera leve. Entonces, si el paciente está positivo, se debe aislar y tomar tratamiento sintomático hasta esperar un periodo de 10 días. Si los síntomas, por supuesto, se dieron, buenísimo, entonces espere 4 semanas, acude nuevamente al médico y programa su cirugía electiva. También sucede muchísimo, doctor, que personas se realizan la prueba y sale negativa, pero sin embargo manifiesta los síntomas. O paso todo lo contrario: doctor, me hice la prueba y me salió positivo, pero no tengo ninguno de todas las características que describen al virus. Sí, esos son los casos asintomáticos, y esos casos asintomáticos también son pues frecuentes, que me dicen, mira, tengo COVID pero no tengo nada. Y esos pacientes igualmente con COVID no pueden operarse, tienen que esperar, porque lo más importante ahorita es que frenar las cadenas de contagio también. Entonces, si tuviste contacto con una persona que dio positiva, debes esperar por lo menos, ahorita con la cepa Omicron, que tiene una alta contagiosidad de un 70%, esperar de unos 2-3 días y ver si desarrollan los síntomas. Y si los tienes, hacerte una prueba, un PCR o una prueba de hisopo de antígeno para saber si está positivo, ¿no? Eso es fundamental ahorita, ¿no? En tener la precaución, en frenar la cadena de contagio para evitar esta alta propagación de la enfermedad, que veníamos con una incidencia muy baja, y ya se están reportando casos. Pero ¿qué es importante ahora? Que la mortalidad ha disminuido. ¿Por qué? Porque mucha población está vacunada. Y eso pues garantiza que el paciente le dé de una manera leve, no presente complicaciones, se restaure su estado de salud y pueda pues retornar a sus actividades diarias y planificarse si va a operarse o si va a realizar un procedimiento estético, porque lo puede hacer, pero después de haber cumplido ese periodo. Ahora, si ocurre de manera moderada o grave, este paciente sí debe esperar más tiempo para operarse. Estamos hablando de un periodo de 7 meses a 1 año. Entonces, ¿qué determina eso? Si el paciente tuvo complicaciones respiratorias, neumonía, vamos a estar claro que es la principal, vamos a decir, complicación, y que es lo que lleva a los pacientes inclusive a terapia intensiva, porque no pueden ventilarse adecuadamente, pues tienen una insuficiencia respiratoria importante. Entonces, estos pacientes que después que han pasado el COVID y le ha dado de manera grave, ahí tienen que esperar aproximadamente más de 1 año e ir a otras especialidades, inclusive cardiólogo, porque sabemos que esta enfermedad también, sobre todo cuando teníamos la variante Delta, tenía repercusiones cardíacas, daba pericarditis, taquicardia, etc. Y entonces hay que indicarle interconsultas con cardiología, con neumonología, y después de que ellos den como que la aprobación, que decir, mira, si estás apto para operarte, es cuando nosotros pues vienen nuevamente con nosotros, los volvemos a examinar y bueno, y determinamos pues programar su cirugía electiva, obviamente minimizando los riesgos, ¿no? ¿Existen casos actuales en el que las personas se han sometido a un proceso quirúrgico y luego dicen, doctor, se me desató el virus? Sí, ha pasado que el paciente, nosotros le pedimos al paciente 24 horas antes de operarse una prueba PCR. Es indispensable, el paciente tenga o no tenga síntomas. No, doctor, yo me siento bien. No, es indispensable hacerse la prueba. Puede que esté negativo, como tú mencionas aquí, y se le haya desarrollado en el postoperatorio inmediato. Puede pasar y ha ocurrido. Entonces, estos pacientes nosotros pues los vigilamos, aparte de nosotros los cirujanos plásticos, en conjunto con medicina interna, los infectólogos y neumonólogos, para evitar que tenga una complicación mayor. Sabemos que bueno, que estos pacientes generalmente se operan en condiciones de salud, vamos a decir, favorables, ¿no? Sí. Y generalmente son pacientes jóvenes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de repente pues su enfermedad junto con el postoperatorio se resuelva sin ningún problema, ¿no? Pero siempre hay que estarlos monitorizando. Nunca pues dejarlo que siempre cualquier signo de alarma, sobre todo cuando es la fiebre prolongada, y el paciente manifieste que tiene mucha dificultad para respirar, que le cuesta pararse, que le cuesta peinarse, que le cuesta... Entonces ahí es importante entonces atacar rápidamente para evitar que el paciente se complique. Hay cirugías que, doctor, pueden darse o presentarse en este sentido de forma de emergencia, o sea que haya que operar el paciente inmediatamente, bien sea por una prótesis, por biopolímeros, sí, que ya esté afectando. ¿Cómo es el manejo de estos pacientes? Bueno, obviamente emergencia es emergencia, y ya se disparan
protocolos de manejo para pacientes. Todo paciente que entra sin prueba es sospechoso de COVID hasta que se demuestre lo contrario. Como dicen por ahí, caras vemos, COVID Exactamente. No sabemos. Entonces, inmediatamente todo el equipo médico, inclusive los anestesiólogos, nos protegemos, ¿ok? Instauramos un mecanismo de bioseguridad usando, por supuesto, trajes especiales, el uso de lentes, gafas, doble guante y doble tapaboca y face shield. Igualmente, el anestesiólogo, a través de sus destrezas como anestesiólogo, instaura también ciertas, vamos a decir, medidas terapéuticas para evitar el contagio de él y el resto del personal de salud, ¿no? Entonces, obviamente, al instaurar todos esos protocolos de manejo con un paciente probablemente sospechoso o con COVID-19, estamos expuestos, claro, obviamente, y el paciente obviamente necesita operarse, y eso pues garantiza el éxito de todo ese protocolo en conjunto del buen resultado de esa emergencia en ese momento, ¿no? O sea que sí es posible realizar en este caso un procedimiento quirúrgico exitoso, pero cumpliendo todos esos protocolos de seguridad para evitar en este caso una mayor correcto, y inclusive el paciente no se da de alta, sino se espera un tiempo prudencial hasta que vemos que evolucione satisfactoriamente, y después cumpliría el resto de su tratamiento, pues bien sea de la misma cirugía que se realizó y el complementario si el paciente pues tenía una infección por COVID-19. Miguel Ángel Useche, cirujano plástico, agradecida, doctor, una vez más por su participación. Para las personas que hayan quedado ahí ciertas preguntas, dudas, pueden hacerlo a través de las redes sociales, que como siempre nuestros médicos están dispuestos a prestarle ese apoyo y a brindarle toda esa información que usted necesita. Su punto de contacto, doctor. Sí, mi Instagram es Dr. Miguel Ángel Useche, mi número telefónico es el 0424-102-8820. Laboramos aquí en la clínica VidaMed y en el Hospital Jesús Llerena y en la clínica La Montaña en Altos Mirandinos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ustedes. Feliz mañana. Amigos, de esta forma nos corresponde marcar una pausa, pero al regreso nos acompaña Michelle Núñez, pediatra gastroenterólogo, para hablar un poco sobre las repercusiones en el área gastroenterológica que en este caso ha causado o que dejan las variantes como lo es el COVID-19. Así que no se aparten porque ya venimos con más de salud y algo más.